Gracias, Padre, por reunirnos en torno a tu palabra, que hoy nos llega por medio de Pablo de Tarso. Que su ejemplo de consecuencia y dedicación al Evangelio nos anime a ser mejores servidores tuyos en medio de las comunidades y sociedades en las que tú nos has llamado a vivir. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús el Cristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Primera cosa que hacemos, ya que hemos terminado los primeros 2 capítulos, que eran un poco introductorio, hacer un resumen. ¿Qué nos ha dicho Pablo en la carta a los Gálatas en los primeros 2 capítulos? Esos 2 capítulos son una defensa directa de Pablo ante las comunidades de Galacia, que están confundidas por unos misioneros que han llegado de Jerusalén, posiblemente. Son judaizantes. ¿Qué significa judaizante? Son defensores de las normas, de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Y han ido a sembrar confusión. Y esa confusión tiene 2 pilares. Uno, que Pablo no es un apóstol de primera magnitud, llamámoslo así, sino es un maestro que depende de la iglesia de Jerusalén. El segundo pilar de la crítica que hacen a Pablo, la crítica formal, porque después hay una crítica al contenido del mensaje, que el mensaje, el evangelio que predica Pablo, no es un evangelio fiel a lo que los apóstoles de Jerusalén predican. Estas 2 acusaciones, uno a la autoridad de Pablo, el otro a la veracidad, a la autenticidad de su evangelio, es respondido por Pablo. Primero, contando cómo él ha recibido el evangelio directamente de Cristo, de manera que su evangelio es auténtico porque Jesucristo se lo ha comunicado sin intermediario. Luego, Pablo completa la defensa en su relación con la iglesia de Jerusalén. Él ha subido a Jerusalén, ha hablado con Pedro, con Santiago, ha expuesto su evangelio, es decir, el contenido de su predicación, y ha recibido la aprobación en todo lo que estaban de acuerdo. Cuando no estuvieron de acuerdo, cuando había controversia, hubo una asamblea que es llamado el Concilio de Jerusalén, donde Pablo defendió su línea que consistía en no imponer a los gentiles todas las normas del Antiguo Testamento, en especial la circuncisión. Por tanto, teniendo el respaldo de la Iglesia Madre de Jerusalén al contenido de su predicación y también a la autoridad que él tiene ante las iglesias de Jerusalén, redondea Pablo esta defensa apelando a la praxis, a la conducta, a la práctica. Y esta práctica fue cuando tuvo que reprender al mismo Pedro por ser inconsecuente, ¿sí? Por ser un poco hipócritas, porque mientras no estaban los enviados de Santiago, es decir, de los judeocristianos, él se portaba con los gentiles igual que Pablo, Bernabé y todos los demás. Es decir, comía con ellos. Y sabemos que comer en el Nuevo Testamento no implica simplemente tener un banquete o una parrillada. Era comer la cena del Señor. Llegan los de Santiago y un poco tiene miedo Pedro de lo que dirán y trata de buscar siempre un compromiso. Y el compromiso es, bueno, mientras están esos señores no daremos escándalo, mejor me alejo de la comunidad de los gentiles, de la comunión incluso con los gentiles.
esto a Pablo no le parece bien y lo reprende públicamente, cara a cara, en la asamblea. Pero en el fondo, lo que nos muestran los primeros 2 capítulos de Gálatas es que la comunión de Pablo con la Iglesia Madre de Jerusalén es total y respetuosa, a tal punto que se compromete Pablo a hacer colectas en todas las comunidades en favor de la Iglesia Madre para las necesidades del apostolado de la Iglesia Madre, que tenía, digamos, a su cargo toda la Iglesia Universal. Por su lado, la Iglesia de Jerusalén reconoció, incluso Pedro aceptó, el apostolado peculiar de Pedro y las consecuencias sobre la ley. De manera que está zanjado el primer problema, el problema de la autenticidad del Evangelio de Pablo y la autoridad que tiene Pablo para poder predicar autónomamente de la Iglesia de Jerusalén, pero en comunión con ellos, no en contradicción con ellos. ¿Está bien? Esta entonces es un poco un resumen apretado de lo que hemos leído en las primeras 6 encuentros, lección. Le recuerdo que la estructura de la carta a los Gálatas consiste en 6 capítulos y 5 secciones. Las secciones, hemos visto la primera, que era el prólogo, la segunda, que es la primera parte, autenticidad de la revelación, misión de Pablo. Ahora entramos de pleno al núcleo de la carta, la parte central, la parte doctrinal, llamámoslo así, donde Pablo hace una exposición sobre el valor de la ley de la fe para la salvación del bautizado. Y apela mucho a las escrituras relacionando la promesa hecha a Abraham con la fe en Cristo. Como ven, esta segunda parte es bastante amplia. Empieza en el capítulo 3 y termina a la mitad más o menos del capítulo 5. ¿Sí? Nos quedaremos un buen rato con la segunda parte. Después tendremos una parte aplicativa de lo que es la parte doctrinal, el recto uso de la libertad de la ley y finalmente la parte final, que es la despedida. Entonces, podemos ir ahora a la visión de conjunto sobre la ley y la fe. Esta visión de conjunto es, como le decíamos, la parte medular del conflicto que vive la comunidad de los Gálatas, que además de la duda sembrada acerca del contenido del Evangelio de Pablo y de la autoridad de Pablo, tiene algo sustantivo. ¿Cuál es? ¿Por qué se pelean con Pablo? ¿Por qué tratan de disminuir frente a los Gálatas la autoridad de Pablo y el contenido de su mensaje? Porque estos misioneros que han llegado del grupo judaizante le están diciendo a los Gálatas algo que Pablo no puede dejar pasar. Le dicen que para que su salvación, que ha empezado con el bautismo, sea completa, tiene que cumplir también con la ley mosaica, es decir, de Moisés. Y esto tiene ciertas consecuencias si uno acepta esa posición. Por tanto, Pablo dedica bastante tiempo desde diferentes facetas a rebatir los argumentos de estos judaizantes, que son básicamente que no es suficiente el bautizo para salvarse, sino que en el día a día hay que cumplir la ley y eso es fundamental para la salvación. El conflicto no es tanto sobre la ley y la fe en sí, sino sobre si la ley es necesaria a pesar de la fe. La cuestión medular del conflicto es abordada por Pablo en 2 tiempos. En un primer tiempo, analiza cuál es la importancia de la ley para la salvación después de la muerte y resurrección de Cristo. En especial, la práctica de la circuncisión.
Es necesaria para los gentiles, porque los Gálatas pertenecen a los pueblos gentiles, no son judíos, no son convertidos al judaísmo. Ellos han pasado de ser paganos directamente a ser cristianos. Pero ahora llegan los judíos y quieren que se circunciden, por ejemplo, además de cumplir las demás reglas, normas de la ley. Bueno, ¿cuál es la importancia de la ley? Obviamente, la posición de Pablo es que la ley puede ser importante, pero no es fundamental, no es relevante para la salvación, ¿no? La salvación viene de afuera, no viene a través de los méritos que nosotros adquirimos cumpliendo la ley. No viene del cumplimiento nuestro de la ley, sino viene como don de Cristo en el bautizo a través por medio, como consecuencia de su muerte y resurrección. Por tanto, una vez que demuestra que la ley no es relevante para la salvación, la pregunta es, ¿cómo se relaciona la fe con el cumplimiento de la ley? Entonces ya no cumplimos nada de la ley. Hay cosas que evidentemente chocan la circuncisión, porque la circuncisión hay que entenderla bajo este punto de vista. Era la señal de la identidad del pueblo judío. Un varón debía circuncidarse para ser parte del pueblo judío, si no, no era parte. Y si no era parte del pueblo judío, no era parte de la promesa, de la alianza y de las bendiciones. Es decir, era excluido. Bueno, eso lo deja de parte, pero ¿hay alguna relación entre la fe y el cumplimiento de la ley? Todo eso va desarrollando en los capítulos centrales de la carta. No hay un desarrollo sistemático, diríamos hoy, del tema, sino una sarta de argumentos que Pablo va sacando. Como si hiciera una reflexión, después se le ocurre otro, varía un argumento, cambia de perspectiva, da nuevas explicaciones, es decir, lo que para nuestros gustos parece un poco confuso, pero desde el punto de vista de la argumentación de Pablo es como acorralar a los Gálatas con diferentes argumentos. Por tanto, vamos ahora al texto que vamos a comentar hoy, que son las primeras 5 versículos que tratan de un argumento, que es ya un argumento, es el origen del espíritu que hay, que se experimenta en las iglesias de Galacia. Ese espíritu que se experimenta en las iglesias de Galacia, ¿acaso no es una prueba de la presencia de Cristo en ellos? Y este espíritu no les ha venido de la ley, de las obras, de lo bueno que han sido ellos, que se han portado, sino ha venido como don en el bautismo. Vamos a la lectura. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros? ¿A cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de vosotros una sola cosa. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? Tan insensatos sois, comenzando por el Espíritu, termináis ahora en la carne. ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. El que os otorga pues el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque tenéis fe en la predicación? 5 versículos, 5 preguntas. Son preguntas obviamente retóricas que hace Pablo, ¿no? ¿Quién nos fascinó? No, él no espera una respuesta, no sabe el nombre, el apellido de quienes son los líderes de ese grupo, pero sabe de dónde vienen, qué buscan, ¿no? Y la otra pregunta también retórica, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? Él ya sabe la respuesta. Tan insensatos sois, tan torpes, tan brutos, diríamos hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo el Espíritu, ustedes vuelven ahora atrás en la carne. Después de haber experimentado la gracia de Dios,
vuelven a la situación anterior. Por tanto, todo lo que han experimentado sería en vano sería. Y la última pregunta, el que os otorga pues el Espíritu y obra milagro entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque tenéis fe en la predicación? Ahí está el punto. Ya están los Gálatas con las espaldas contra la pared, podríamos decir, ¿no? El Espíritu que ustedes han recibido y que obra en medio de ustedes es consecuencia de su observancia de la ley. No, obviamente, porque han estado mucho tiempo sin observar la ley. ¿Sí? Entonces, la pregunta todavía es retórica. Una pregunta retórica es una pregunta para donde la respuesta es obvia. Se pregunta simplemente para provocar de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos ahora al comentario. He marcado algunas palabras. ¿Quién os fascinó a vosotros? A cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado. Pablo da a entender que los Gálatas, de alguna manera, han sido fascinados, han sido encantados. Es el verbo griego. Es un verbo que tiene que ver con los encantamientos diabólicos, ¿no? Y es un encantamiento que entra por los ojos, porque dice, ¿quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Es decir, tenían delante de su vista a Jesucristo crucificado y ahora han quitado a Jesucristo crucificado para poner otros objetos que les han fascinado, les han encantado de alguna manera. Entonces, estas preguntas retóricas ya lo hemos visto, y o insensatos Gálatas es una expresión fuerte. Le dicen a torpes, ustedes son unos torpes, ¿cómo van a hacer eso? Es algo que se refiere al intelecto, ¿no? Incapaces, necios, carentes de intelecto. Es un insulto, podríamos decirlo. ¿Mm? Qué torpes que son, algo así, qué brutos, ¿no? Diríamos nosotros, qué brutos estos Gálatas. ¿Qué les ha pasado para ser encantados, ¿no? Para recibir este encantamiento diabólico, obviamente, que ha ingresado por los ojos y ha logrado reemplazar tramposamente la fascinación? ¿Quién nos fascinó? Estaban fascinados con la imagen de Cristo crucificado y ahora están con la vista nublada, ¿no? Por este encantamiento. El encantamiento deja a uno medio paralizado, medio con la vista nublada o que ve cosas, se imagina cosas que no existen, algo así. ¿Quién les ha drogado? ¿Qué droga les han dado? ¿Qué les han hecho fumar? Podemos decir algo así. Cuando Pablo habla de Cristo crucificado, obviamente no está pensando en un crucifijo colgado del cuello, no había por entonces, no se usaba, sino es la imagen de Cristo exaltado en la cruz, que es la gloria para él y la salvación para los hombres. Eso les ha predicado Pablo. Les ha predicado el Señor crucificado, pero no como una persona muerta, sino como una persona, como un hijo de Dios, exaltado en la cruz y mediante cuyo sufrimiento hemos sido salvados los hombres. Y en el versículo 2 llega la pregunta fuerte, ¿no? El Espíritu que han recibido como en el bautizo, obviamente, que es el sello del bautizado, y que los Gálatas han recibido como don, ¿no? Lo han recibido gracias a las obras de la ley, los mandamientos, la circuncisión y todo lo demás, o de la fe recibida, escuchando ahora la predicación autorizada del Evangelio. Antes, el encantamiento entró por los ojos, por la vista, mientras la fe la recibieron a través de la escucha de la predicación autorizada del Evangelio. La predicación
es una transmisión oral, ¿no? Es algo que se ha oído y al oírlo uno se ha convencido, ha adherido al mensaje, ha creído y, es decir, aceptado el don de la fe, podríamos decir, ¿no? Y el que lo predica, el que transmite, hace que los otros también oigan y crean, ¿no? El espíritu, entonces, en este proceso es un don, viene gratuitamente junto a la fe recibida, la fe del anuncio que han recibido. El espíritu está estrechamente ligado a la fe y la fe es un don que se recibe a través del bautizo, porque en el bautizo uno acepta la fe, ¿verdad? Aquí está, quieres ser bautizado, te adhieres a Jesucristo. Esto es el bautizo. Y el momento que uno dice, sí, quiero ser bautizado, recibe el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo viene del bautismo, no viene de las prácticas de no comer la carne de cerdo, de no hacer, de lavarse las manos a todo momento, y todas las demás prácticas judías, en especial la circuncisión. Aquí ya podemos, y después lo vemos en la tarea, en la Biblia la gran importancia que tiene la escucha. Nuestro Dios no es un Dios mudo, es un Dios que habla directamente a algunas personas escogidas por Él, desde Abraham hasta Jesucristo, digamos, y habla también indirectamente a través de los acontecimientos, a través de las vivencias que tiene el pueblo en su conjunto o las personas en su conjunto. En especial habla a través de los profetas, porque profeta es el que habla en nombre de Dios, ¿verdad? Pasamos ahora a los otros 3 versículos. Insiste, tan insensato sois, tan torpe. ¿Y cuál es la razón de regañarlo con tan insensato soy? ¿Por qué? Porque han hecho una regresión, podríamos decir. Han empezado con el Espíritu, se han bautizado, estaban llenos de la gracia y ahora están retrocediendo, están volviendo atrás. Termináis otra vez en la carne, en las normas, en la esclavitud que representa seguir la ley. ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues en vano sería. Y después viene el versículo 5, pero por lo pronto vamos a discernir un poquito más el versículo 3. Hemos visto que el apóstol no contesta las preguntas, son preguntas lanzadas para provocar, preguntas retóricas, pero ahora ya muestra las consecuencias que tiene de una respuesta negativa, digamos, a las preguntas que ha hecho, mostrando la degradación. Empezaron recibiendo el Espíritu en el bautizo y en 1 Corintios 12:13 está bien claro que eso no es invento de la iglesia, sino que en el bautizo se recibe el Espíritu. Dice así. Estamos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Desde el 12 podemos leer. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. En esta carta claramente se muestra, hemos sido todos bautizados en un solo espíritu. En los Hechos de los Apóstoles hay varios episodios donde la gente es bautizada, inmediatamente recibe el Espíritu, empieza a hablar en lenguas y cosas por el estilo, para mostrar cómo el Espíritu
toma posesión, podríamos decir, del bautizado, es de manera que es Cristo que vive en él y ya no vive según el pecado. El Espíritu vive en ellos. La carta a los Romanos en el capítulo 8, que ahora vamos a leer desde el versículo 9 en adelante, es bastante explícita. Dice, mas vosotros no estáis en la carne. La carne, sabemos, en Pablo significa las obras de la ley, la dependencia de las normas y todo eso, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El Espíritu de Dios, dice acá. Pero después se añade, el que no tiene el Espíritu de Cristo. Ven que el Espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Un solo Espíritu, lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo, ¿no? No, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece, mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a la causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Ahí está el nexo fundamental entre el bautismo y el Espíritu. Con el bautismo recibimos el Espíritu de Dios y de Cristo. Cristo vive en nosotros y ya no podemos vivir como antes. Por eso habéis pasado en vano por tales experiencias. Esto es bien fuerte el tema que le está poniendo. De modo que si los gálatas escuchan la prédica de los judaizantes, todo el camino recorrido en el Espíritu habría sido en vano. Han caminado en vano. Él dice, si Cristo habría muerto en vano si no fuera necesaria la fe para la salvación, si fuera suficiente las obras, ¿no? La exigencia del Espíritu es no volver a dar a la carne, que son las obras de la ley, una importancia que ya no tiene, que antes podía tener para ser buenos judíos. Había que cumplir eso. Para pertenecer al pueblo había que cumplir con esa norma, pero ahora otras son las exigencias de Dios para judíos y para cristianos. Entonces, la ley, la carne, las obras de la ley ya no tienen importancia, ¿no? Y no puede uno que sea bautizado volver a someterse a la ley. Esto es algo que se verifica también en nuestras comunidades. Gente que viene con mucho entusiasmo, quiere transformar, quiere apoyar, quiere hacer mil cosas, pero al final resultan ser fuegos de paja. El fuego de paja es el que se enciende un ratito y después desaparece en un ratito. Los fuegos de paja de la fe son este entusiasmo con el cual a veces se abraza la fe, pero al poco rato uno vuelve a su vida anterior. Durante un tiempo apoya, trabaja en las comunidades y después de otro tiempo los encontramos. Los fuegos de paja se verifican normalmente después de un retiro espiritual donde uno, no sé, a la luz de las predicaciones, de las reflexiones, del ambiente incluso que se crea, ¿no? Se entusiasma, pero vuelve a su trabajo, vuelve a su rutina y ya no hay nada de eso, ¿verdad? Entonces, esa regresión, podríamos decir que esa degradación que han sufrido los gálatas también la experimentamos en nuestras comunidades.
Pablo está dando una lección. La ley del espíritu es incompatible con la ley de la carne. Es decir, ser guiado, seguir al espíritu no es compatible con ser guiados por los mandamientos o por las normas que vienen de la ley. El último versículo. El que os otorga, pues, el espíritu y obra milagros entre vosotros. ¿Lo hace porque observáis la ley o porque tenéis fe en la predicación? Se supone que los Gálatas han experimentado, como muchas comunidades de la iglesia primitiva, la fuerza del Espíritu, han visto los frutos del Espíritu. Este fruto del Espíritu consiste en dos cosas fundamentalmente. Permite dirigirnos a Dios como un Padre. Y Romanos 5:5, en lo que el versículo muy conocido, la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Bueno, y ahí viene después toda la explicación. Es importante entonces la posibilidad de tener a Dios como un papito, ¿no? Abba, Abba Padre, el Espíritu que nos permite dirigirnos a Dios como un Padre. Y al mismo tiempo, el Espíritu que nos permite amar a los hermanos como Cristo nos amó a nosotros. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Estos son los verdaderos milagros, no es milagros que los ciegos vieran, que los cojos andaran. Hubo también milagros como eso, pero el milagro es que el Espíritu permitía a la comunidad vivir como una auténtica comunidad cristiana. Los frutos del Espíritu se veían en la oración, la celebración litúrgica, que nos hacía hermanos, pero frente a un mismo Padre, y en el amor que se tenían entre ellos, ¿no? Conocemos de sobra la expresión que era común entre los antiguos romanos, que refiriéndose a los cristianos, miren cómo se aman. Los Gálatas han experimentado los frutos del Espíritu. Los han experimentado porque los han recibido, se los ha otorgado Dios, no por la observancia de la ley, sino por la fe en el Evangelio recibido. Esto saben los Gálatas. Antes que llegaran estos predicadores, ellos ya estaban con la vivencia, con la experiencia de las obras del Espíritu, del fruto, de los frutos del Espíritu en medio de ellos. Entonces, ¿cómo se les ocurre dejar de lado, echar por la borda toda esa riqueza espiritual para volver a seguir reglas similares, aunque venían del judaísmo ahora? Pero también como paganos sabemos que tenían reglas. Ellos también vivían bajo una ley. Esta ley eran, por ejemplo, la superstición, eran el influjo de los astros, era algo que condicionaba su vida, no eran libres de vivir, tenían que mirar el vuelo de las aves, tenían que mirar si había astros en el cielo o ciertos astros no hubiera. De manera que estos primeros 5 versículos son un reproche, podríamos decir, que ya pone la cuestión en su lugar y en especial apelando a la presencia del Espíritu en la comunidad. Habiendo leído estos 5 versículos y habiendo recibido una pequeña explicación, ahora la relectura que vamos a hacer, como de costumbre, va a tener un significado diferente, quién sabe. A ver, oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de vosotros una sola cosa. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? ¿Tan insensatos sois?
comenzando por el Espíritu, termináis ahora en la carne. ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. El que os otorga, pues, el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque tenéis fe en la predicación? Vamos a hacer ahora una pequeña aplicación. ¿Cómo muestra, cómo habla Pablo en las cartas del Espíritu Santo, del Espíritu, ¿no? La primera cosa es que hay un don, es el don de la fe. Este don de la fe es otorgado por el Padre gracias a la muerte y resurrección de Jesús, gracias a la entrega libre y total de Jesús en la cruz. Entonces, cuando se dice la fe se conquista, es una verdad a media. La fe es principalmente un don, algo que recibimos. Es como los talentos de la parábola, ¿verdad? Los recibimos como don, pero después hacerlo fructificar es otra cosa. Ahí va la conquista, el discernimiento, la vivencia de esta fe, hacerla fructificar en nuestra vida. En ese sentido, se puede decir que es también una conquista, pero no es una conquista antes del don, es una conquista consecuencia del don. Primero está el don de la fe y se origina el don de la fe en las escrituras, se origina en la promesa hecha a Abraham. Veremos en lo que viene adelante, en especial en el capítulo 4, hablaremos un poco más de cómo la promesa, ya se ha adelantado algo, ¿no? Hecha a Abraham, tiene como consecuencia el don de la fe para todas las naciones. La promesa a Abraham es que será padre de todas las naciones, ¿verdad? Un segundo punto que podemos rescatar de las cartas de Pablo es que ese don es acompañado por el derrame del Espíritu de Cristo. Se recibe mediante el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es, en cierto sentido, el garante de la fe que nos ha llegado, porque esta fe necesita ser alimentada, como una llama, ¿no? Que necesita tener todo el tiempo aceite para poder brillar. Y este aceite es el Espíritu de Cristo que ha sido derramado en nuestra vida en el bautismo. Por tanto, la fe está asociada íntimamente con el Espíritu de Cristo. No hay la fe diferente del Espíritu de Cristo. Hay una fe acompañada por el Espíritu de Cristo. Un tercer elemento es que el Espíritu ya vive en nosotros, invade nuestro ser. De manera que ya no hay campo para la ley, no es la ley que guía nuestro actuar, sino es Cristo a través del Espíritu derramado en el bautismo, que vive en nosotros y nos permite dirigirnos a Dios, llamándolo Abba, Papá. El Espíritu de Cristo que vive en nosotros, que hemos recibido en el bautismo, además, son los dos elementos que remarcaba anteriormente, nos permite amar, y esta es la práctica, estas son las obras en un cierto sentido, pero las obras son obras del Espíritu, no de la ley. Si amamos, amamos como Cristo nos amó. Y además somos amados por ello. No es que la fe empieza a cumplir las obras de la ley. No es que el Espíritu nos ayuda a cumplir con la ley y con sus normas. No, absolutamente. Si no, sería la ley la que vive en nosotros. El que vive en nosotros es el Espíritu de Cristo, que nos permite amar como Cristo amó y ser amado por él con el mismo amor que el Padre le tiene. Estos dos elementos del Espíritu, ser hijos de Dios, auténticos hijos de Dios, a llamar a Dios Abba, Padre, y amar como Cristo nos amó, dirigido hacia el Padre, hacia Dios y dirigido hacia los hermanos. Y finalmente,
El Espíritu es también promesa y principio de nuestra resurrección. No estamos, ya lo hemos dicho, en algún momento automáticamente salvados por el bautismo, pero estamos potencialmente salvados por el bautismo. Tenemos todos los elementos. Es como si tuviéramos un coche y tenemos que llegar de nuestra casa a un cierto lugar. Potencialmente tenemos el coche, tenemos la gasolina, conocemos la ruta, sabemos manejar, la vía está despejada, no hay bloqueos, muy bien, podemos llegar allá. Eso es la potencialidad de poder hacerlo, pero ya el camino es lo que tenemos que hacer. Pero el Espíritu es una prenda, podríamos decir, como del don de nuestra salvación, de nuestra resurrección, como don del futuro. Escatológico significa del futuro. Entonces, el Espíritu que vive en nosotros es también la garantía, podríamos decir, de que un día también nosotros resucitaremos junto a Cristo, ¿sí? Ya que Él vive en nosotros mientras queramos, mientras lo tengamos en medio de nosotros. Y finalmente, una pequeña tarea. La escucha en la Biblia. Hay algunos personajes, ¿sí? O algunos textos donde les invito a escoger uno, dos que quieran, los que quieran hacer más, pero lo que más les llama la atención. Dios habla con Abraham, con Jacob, con Moisés. En el Deuteronomio nos recuerda al pueblo, Shema Israel, escucha Israel. Yahvé es tu Dios, es el único Dios, a Él amarás con todas tus fuerzas, etc. Samuel también es otro personaje que hablaba con Dios, lo llama de noche, ¿no? Y hasta él cree que es Elí que le está llamando, el sacerdote, pero Elí se da cuenta que no es él, pero Dios. Entonces Dios le habla a Samuel y lo pone como juez y también como profeta. Con David también habla Dios. El siervo de Yahvé, si se acuerdan, tiene una característica. En la mañana escucha la voz porque Dios ha afinado, Yahvé ha afinado su oído. Antes de empezar su misión, tiene que escuchar. Los profetas hablan porque escuchan al Señor. Este episodio de Nehemías 8 es fundamental para entender la lección, ¿no? El proceso de escucha, de lectura, de escucha, de meditación y de poner en acción. Lo hemos comentado varias veces en el pasado, en otras lecciones que hemos hecho. Jonás es otro que no escucha en un momento, pero después escucha a su manera. Es otro proceso de escucha que nos enseña mucho. Job también, ¿no? Primero se encuentra frente al silencio de Dios en todo su tormento, en sus problemas. Después Dios le habla y empieza a abrirse su mente. Y el ejemplo más grande entre los hombres entre los hombres y las mujeres, obviamente entre la humanidad, María de Nazaret. ¿Quién más que ella escuchaba y guardaba, ¿no? Todo lo que el Señor le decía? En los evangelios hay muchos episodios donde hay la necesidad de escuchas. Los 12 y María Magdalena. Pablo es otro con el cual Dios dialoga, tiene visiones, tiene encuentros personales, arrebatos inclusive. El Apocalipsis también. Las iglesias del Apocalipsis tienen que escuchar la palabra de Dios, de Cristo, dirigida a través de las cartas. Hasta el final, ¿no? Dios habla a la humanidad para preparar la Jerusalén del cielo y la boda del Cordero con su iglesia. De manera que como tarea escojan uno más de estos episodios, de estas personas, y reflexionen sobre la manera en que Dios habla y en la manera en que el siervo escucha. Con eso terminaría para hoy esta lección corta de solo 5 versículos, pero que nos permite
el próximo lunes empezar otra sección muy coherente, ¿no? Entre sí. Y finalmente, antes de terminar, mañana hay este evento, quería invitarlos a los que tienen interés, se llama Fe y Política, hay personas como Juan Carlos Núñez de Jubileo, Carmen Almendras ha sido viceministra de Relaciones Exteriores de Evo Morales, ha sido embajadora en España, es una creyente, una cristiana comprometida, pero comprometida también, ¿no? Con procesos, digamos, progresistas. Y el tema va a ser fe, política, Estado e iglesia, ¿no? Toda la temática, pero en Bolivia más que en general. Estoy yo y Pablo Miller que habla de la parte de ética, ¿no? De la parte más de ética. Pueden ir presencialmente los que quieran, va a ser en el Paraninfo de la UCB, si no se conectan con UCB Sede de La Paz, que tiene un canal de Facebook y de YouTube, y pueden seguirlo a través de eso. Si tienen duda, acá hay un teléfono de Fernando Bustillo, como les voy a mandar más tarde la grabación, entonces pueden, ¿no? Pueden tener estos teléfonos y estos links, llamámoslo así. Y con eso yo habría terminado. Voy a dejar la presentación y con los 40 participantes que